A continuación, para hacer igual, digamos, promoción y sobre todo para hablar de la importancia teórica de otra de las obras de Marx, la presentación que sigue es la presentación del Capital, una edición que, bueno, pues nosotros hemos hecho el esfuerzo. Entonces pedimos al camarada Diego Torres, segundo secretario, que pueda pasar para apoyarnos en esta presentación. Sigue la presentación del Capital, una edición que en México no es muy conocida, que el partido hace el esfuerzo de editar, que es la edición de Editorial Progreso. Pero bueno, en un momento más que se presente, se hablará sobre esta edición. Vamos a dar primeramente la palabra a Ángel Chávez. El camarada nos va a hablar un poco sobre la editorial, que es la editorial del partido. Bien, camaradas, en lo que vamos iniciando esta presentación, veo varios camaradas que están acercándose ahí a los libros. Bien, lo que queremos decir de inicio sobre esta edición es un esfuerzo de la Editorial Revolución. Editorial Revolución es la editorial del Partido Comunista de México. El partido consideró que es muy importante el tener su propia editorial. ¿Por qué? Porque la formación política de los militantes de la organización requiere de una guía que está, por una parte, en los programas de estudio que se dan en la célula y en las escuelas regionales y nacionales, pero también implica que el partido publique sus propias obras, dando preferencia a las obras que consideramos relevantes y fundamentales para el marxismo. Porque, camaradas, el Capital, como otras obras del marxismo, como otros clásicos, poder estudiarlos para sacar de ahí lecciones revolucionarias, eso se estudia necesariamente en las filas del Partido Comunista. Entonces, editar el Capital era una tarea que teníamos ya desde hace varios años, una tarea relevante que nos quedaba por hacer. Porque, camaradas, el fundamento científico que está en varias de las obras de Marx y Engels está condensado en gran parte en el Capital. Y consideramos que es una obra de lectura necesaria conforme se va avanzando en el estudio del marxismo. Ahora, existen en español múltiples traducciones. La traducción que nosotros editamos como Editorial Revolución es una traducción que es hasta ahorita muy poco conocida, una traducción de finales de los años 80, inicios de los 90, una traducción que hizo la Editorial Progreso, que era pues la editorial que estaba en la Unión Soviética y vinculada al PECUS. Esta edición se suma entonces con otras más que existen. Sabemos bien que existe, por ejemplo, la del Fondo de Cultura Económica, que es una traducción de Wenceslao Roses. Existe también una traducción que hizo Siglo XXI, bueno, que está igual en varios tomos. Existe una edición por Acal y existen algunas otras más, una de Pedro Escarón. Pero de todas esas ediciones consideramos que es relevante sumar y que se conozca esta nueva edición, digamos nueva porque ha sido poco difundida, y bueno, de inicio pues se sumará para enriquecer a las ediciones que ya existen. A quien le interese pues cotejarlo y demás podrá hacerlo, pero creemos que lo fundamental es que el partido le está dando una herramienta de trabajo a los camaradas del partido. La edición hace tiempo, hace unos 2 meses y medio, la subimos para descargar en internet. El partido hace todo lo posible porque se acceda a estas ediciones. Se hizo, insisto, se circuló el link para que se descargara de internet, pero sumado a eso está esta edición e impresa. Lo comentamos, es una edición del primer tomo del Capital. Si ustedes quieren conseguir el primer tomo del Capital, por ejemplo, en la editorial Siglo XXI, se los van a vender, creo que son en 3 volúmenes, 3 o 4 volúmenes el primer tomo. Y ahí, bueno, pues se van a gastar cuando menos unos 600 pesos comprando los múltiples volúmenes del tomo 1 de esta editorial que es Siglo XXI. También la editorial del Fondo de Cultura sacó una nueva edición del Capital, bueno, una reedición del Capital de la que tenía. Y esta edición del Capital, que bueno, igual está basado en las notas de Wenceslao Roses, pues al final de cuentas también termina teniendo un precio muy similar al que estamos ofreciendo en esta ocasión.
Bueno, pues igual hay que embellecer, que la verdad es que está muy hermosa, hecha con empastadura y demás. La edición cuesta 400. Ahí ya veremos si formas de pago y demás. Bueno, ahí está la mesa de la editorial. Pero bueno, lo que queremos decir es que además de que implicaría que tuvieran esta obra, recuerden que también esas finanzas de la editorial Revolución sirven para seguir publicando futuros libros. Ya anunciamos que se van a publicar tanto la dialéctica de naturaleza como la anti-Düring de Engels, pero eso también depende de que se consuman los libros que estamos trayendo para poder sacar las ediciones siguientes. Bueno, eso es un poco para hablar sobre la cuestión muy brevemente sobre la edición. Solo para cerrar, yo querría mencionar lo siguiente. En este 200 aniversario del natalicio de Engels, hay que destacar que es muy conocido que la labor de elaboración del Capital no solo fue una labor de Marx, sino una labor de Marx y Engels. Prácticamente el segundo y el tercer tomo que Marx no alcanzó a publicar, las notas, tanto la esposa de Marx como, bueno, Jenny Marx como Engels, se dedicaron a darle forma, a organizar, y sobre todo Engels, a que pudieran salir publicados. Salen con el nombre de Marx, pero ahí hay gran participación de Engels. Y aún en el primer tomo hay una profunda participación de un vínculo que tenían constante de cartas y demás, que demuestra que hay una relación estrecha entre Marx y Engels y que el Capital, en general los 3 tomos, podemos decir, del Capital, son un producto colectivo de Marx y Engels, pero Engels de una forma pues tanto fraterna como de humildad, siempre, bueno, reconocía, ¿no? Bueno, pues yo aporté poco, Marx fue el gran genio y decidió que los otros tomos salieran a nombre de Marx, pero bueno, insisto, ahí hay una gran pluma de Marx, ¿no? Yo solo quiero cerrar con un ejemplito, un ejemplo. Hace un momento presentamos la situación de la clase obrera en Inglaterra. Ahí Engels ya está describiendo cuando dice, ¿no? La forma terrible de explotación que viven los trabajadores. Menciona el único límite que tiene, bueno, uno de los límites que tiene la burguesía para no explotar más a los trabajadores, pues es el límite de la corporeidad humana y el tiempo. Ese elemento lo vamos a encontrar también en el Capital, cuando más reflexionando sobre la cuestión de cómo se extrae la plusvalía, cómo se establece las horas de trabajo para que la burguesía pueda tener la ganancia y demás, Marx dice, bueno, pues la burguesía, si fuera por ella, los trabajadores estarían más horas. No se puede, pues porque ya tiene 24 horas, por una parte, y la otra porque, bueno, también hay límites de la corporeidad humana, ¿no? Estaría, bueno, de hecho hay lugares, como se decía, ¿no? En México bárbaro, donde pues no les importaba y más bien los trabajadores casi iban a morir trabajando, ¿no? Pero lo que hoy es, elementos de la obra de Engels temprano están expresados en su desarrollo en el Capital. Entonces, bueno, hacemos esta presentación, repetimos, esperamos que puedan adquirirla, que se interesen, si no ahora, en otro momento, y bueno, pues una obra de Marx y Engels, y con eso cerraría. Muchas gracias, camarada. Vamos a dar la palabra al camarada Torres, segundo secretario, quien nos va a hablar a grandes rasgos de esta gran obra. Gracias, camaradas. Bueno, un poco de manera anecdótica, mencionar que en la redacción de esta obra, Marx se dedicó horas y horas de cada día, años, a la creación de esta obra. En la misma, durante la redacción y el estudio previo, pues pasó varias tragedias, se le murió incluso un hijo. Y uno diría, bueno, ¿y por qué Marx dedicó tantísimo de su existencia a esta obra que era la crítica de la economía política, el Capital? Pareciera un textote, un ladrillote que va como para los anaqueles ahí académicos, para entrarle a un debate de altos vuelos, pero no. Marx tenía claro que este libro estaba dedicado a la clase obrera. Entonces, camaradas, cuando alguien les diga, no te leas el Capital, léete otros más sencillos, más cortitos, no es verdad, camaradas. Este libro fue hecho para nuestra clase. Y el tema era desde que Engels redacta la situación de la clase obrera, del cual ya se habló en la mesa pasada, y también una lectura crítica a Adam Smith,
que salió publicada en los anales franco-alemanes, llega a una misma conclusión que Marx. Marx ya había llegado también en la Gaceta Renana a la conclusión de que tenía que estudiar la economía. Es decir, después de unos debates filosóficos en los cuales rescata el método de Hegel, y ese método de Hegel se usa para hacer la crítica a la realidad, diciendo todo lo real es racional, bueno, por tanto lo que no es racional empieza a perder realidad, es decir, todo aquello que no se ajusta a un orden racional, justo, etcétera, debe ser criticado y superado, y empiezan a aplicar eso a la realidad. Se enfrenta con unos problemas concretos, reales. Decía Marx, bueno, en el tema de una criminalización que había al hecho de que los campesinos estaban recogiendo leña, misma que ya estaba considerada propiedad privada porque se había disuelto el orden feudal previo, dice, ahí el pueblo siente el castigo, siente el ataque de la policía, del ejército, pero no entiende cuál es el crimen. Y el crimen entonces se vuelve el castigo y se van a rebelar contra él. Pero dice Marx, yo tampoco lo entiendo. Es decir, Marx entonces empieza a tener que estudiar la economía. Misma conclusión a la que había llegado casi a la misma edad Engels, digamos llegando a esta conclusión. Es en la relación económica entre capital y trabajo, que no es una relación humana, es una relación económica, donde se subvierte, pues, ¿no? El producto se vuelve contra el productor. En esa relación, el trabajador solo es trabajo y el patrono solo es capital. Y entonces esta relación entre patrono y trabajador solo puede existir en una sociedad donde hay esa decisión en clases antagónicas y donde producto de esa relación económica va a tender a reproducirse, a elevarse y a ampliarse. Y de esa, digamos, contradicción antagónica cada vez más elevada es donde Engels señalaba, la clase obrera no es solo esa clase jodida, dolida, empobrecida, que otros socialistas de su época veían como una lacra, a la que había que predicarle moralmente para que se elevara y entonces se dieran la mano el patrono y el obrero y ambos desecharan ese orden injusto y vivieran como hermanos. No, él decía, es justamente su situación la que la va a llevar a pasar del arma de la crítica a la crítica de las armas. Es decir, que lo va a llevar a la conclusión de que debe superar ese orden social e imponer uno nuevo. Y bueno, ya esto se profundiza justamente en el Capital. Y en la elaboración, o sea, hay un tema hay una dialéctica, pues, entre la parte y el todo. El obrero, pues, camaradas, sabe que vive jodido, sabe que no le alcanza para la quincena, para cumplir todo lo que necesita para malvivir, sabe que en esa larga jornada está, pues, desgastando su vida, eso lo sabe que le cortan el agua, sabe que le cortan la luz, sabe que se enferma por culpa del patrón, sabe todo ello. Pero, o sea, es consciente, más o menos, pues, entonces, de su parte. Pero imaginemos que esto fuera un motor. O sea, para que fuera plenamente consciente del papel que juega, tendría que entender todo el funcionamiento del motor. Y entonces entendería plenamente el papel que ocupa. Es decir, el obrero tiene que ser consciente de todas las determinaciones que lo llevan a ocupar esa posición, es decir, tiene que tener una conciencia del papel que juega en la economía. Decía, bueno, el obrero no va a tener tiempo para meterse a la universidad unos 8 años, pagar las cuotas de inscripción al mismo tiempo que está trabajando y comprarse unos 500 libros escritos históricamente y resumirlos. Entonces, además, bueno, yo soy quien se va a chutar esa labor, la voy a sintetizar a la luz del método dialéctico, voy a ir de lo concreto a lo abstracto y de vuelta. ¿Y para qué sirve esto, camaradas? Ir de o sea, porque también hay un método ahí. Cuando ustedes ven un coche, lo ven por fuera. No se entiende el funcionamiento del coche nomás de verlo por fuera.
tenemos que hacer un análisis que hace abstracción. Es decir, para poder entender cómo funciona tenemos que desarmarlo pieza por pieza y entender entonces qué función cubre la banda, qué función cubre el eje, qué función cubre el freno, la flecha, la transmisión, etc. Camaradas, un esquema nos va a servir para entenderlo, pero ese esquema es el coche. No, de ese esquema tenemos que volver al coche real y entonces ya enfrentados con la realidad, entendiéndola de una manera más elevada, no manera más profunda, ya podemos ver qué es lo que le está fallando, en concreto ese coche, o por qué ese coche funciona de tal o cual manera. Bien, camaradas, entonces aquí lo que se va a hacer entonces es una abstracción de las relaciones económicas, de las relaciones sociales de producción en las que actualmente estamos inmersos. Es decir, vamos a partir de lo más concreto, nos va a llevar a lo más abstracto y a entender ese funcionamiento. Lo padre, pues, camaradas, de este libro es que no hacía falta entonces comprarse toda una colección, una enciclopedia, toda una biblioteca, que era algo prohibitivo en esa época para la clase obrera. Bastaba, pues, entonces este libro donde Marx ya había estudiado desde Aristóteles hasta Adam Smith y David Ricardo, donde se había estudiado 2000 años de debates económicos y se había sintetizado para comprender el sistema en el que vivíamos. Y pues en esas investigaciones Marx va a hacer una serie de descubrimientos. Va a partir de hecho, la piedra, digamos, la fundacional de la cual va a partir es que no es una invención de Marx, la teoría objetiva de valor. Este es un descubrimiento que ya habían hecho Adam Smith y David Ricardo, en el que el valor, las cosas valen pues porque trabajamos en ellas, porque nos desgastamos en ellas. Es decir, esto, una máquina, la pluma, este mismo libro ya impreso, vale porque, camaradas, como trabajadores ahí se nos fue una parte de nuestra vida. Es decir, tuvimos que desgastar nuestro músculo, tuvimos nuestro nervio óptico, la coordinación, algo de tensión nerviosa, etcétera, y fundamentalmente un tiempo de nuestra vida. Camaradas, el tiempo no vuelve. Es decir, esa es la gran tragedia en realidad, que la mayor parte de nuestra vida se está yendo en enriquecer a otros tipos. No se está yendo en vivir lo que nosotros nos gustaría vivir, en transformar lo que nos gustaría transformar y en disfrutar lo que nos gustaría disfrutar. Se va en producir bienes y servicios que son apropiados por el capitalista y lanzados al mercado. Entonces aquí se fue el tiempo de vida de un obrero que no va a recuperar y evidentemente pues no nos gusta tirar nuestro tiempo a la basura, queremos que se cambie por tiempo igual, por valores iguales. Entonces digamos, vamos a partir de esa ley, pero Marx entonces va a llegar a un siguiente descubrimiento que es el plusvalor, la plusvalía. La respuesta del millón de por qué el capitalista está acumulando y está ganando, porque vamos a ver, una ley objetiva es este intercambio equivalente. Es decir, yo digamos me gasto una hora de mi vida en producir una silla de madera como carpintero y lo voy a cambiar si otro digamos necesita una cierta cantidad de ladrillos que el productor de ladrillos le calcula valen 8 horas, pues a ninguno de los dos nos gusta que nos vean la cara. Vamos a intercambiar valores iguales. Y esto, o sea, si van a un Oxxo y van a otro Oxxo y van a otro Oxxo, van a encontrar el mismo precio por los mismos bienes. Hay valores, pues, hay precios objetivos ahí de mercado. Entonces, el tema es, sin embargo, ¿de dónde viene la ganancia entonces? Porque ¿qué nos dice cada capitalista? Él, ¿por qué es rico? ¿Por qué es rico el señor Carlos Slim? Que, por cierto, es una fábula todavía más imposible de pensar, porque al señor Slim no le va a dar tiempo ni siquiera de visitar cada uno de los puntos de venta de Telcel, cada uno de los globos, cada uno de los mix-up, cada uno de los puntos de Claro TV que hay desde Guatemala hasta la Patagonia.
En fin, no le va a alcanzar pues el tiempo para administrar realmente todo ello. Entonces, no, es que ellos invierten sabiamente. En otras palabras, compran barato y venden caro. Marx demuestra en el segundo tomo del Capital como eso nada más está acotado a cierto momento histórico y ciertas ramas muy específicas, pero en general no puede ser. ¿Por qué no puede ser, camaradas? Si el capitalista que vende estas playeras, estas camisas, perdón, gana de vender más caro, o sea, gana por vender por encima del valor, entonces él también pierde, porque le va a tener que comprar al capitalista que fabrica los botones más caro, al capitalista que fabrica el hilo más caro, al capitalista que fabrica la tela más caro, al capitalista que fabrica las herramientas con las cuales se cosen a una cierta velocidad las playeras más caro, al capitalista que le vende la energía eléctrica más caro. O sea, si el capitalista gana de vender más caro, va a perder de comprarle a todos los demás capitalistas más caros y se va a llegar a un mismo punto de equilibrio. Pues no explica la ganancia eso. Viceversa, si vendiera más barato, bueno, entonces también lo que pierde vender más barato lo recuperaría en exacta la misma proporción de comprar más barato. Entonces dice Marx, no puede vender ni más barato ni más caro. O sea, en general va a tender a vender al precio pues, que el mercado establezca. Entonces no va a venir de ahí. La cosa es, dice Marx, no puede violar esta ley del intercambio equivalente. Entonces, no puede ser en la venta, en la compra-venta. Tiene que ser en otro momento económico. Y dice Marx, ¿por qué los economistas no se habían fijado en esta dirección? No habían avanzado por esta senda intelectual. Bueno, dice, ¿han visto, camaradas, una zona de construcción? ¿Las han visto? Hay unos tablones que ponen para que no puedan pasar y dice prohibido el paso, solo personal. O en las fábricas también, ustedes van a ver que está bardeada, cerrada y en el portón prohibido el paso, solo personal. Bueno, eso mismo le pasaba a los economistas. Tenían prohibido el paso a la producción. Dice Marx, no es en la distribución, es en la propia producción donde se genera ese plusvalor. En otras palabras, los capitalistas tienen que comprar algo que no es su venta la que le genera la ganancia, solo la realiza, en realidad es su consumo. Y esto, digamos, así en el terreno muy abstracto es casi hablar de una piedra filosofal, ¿no? Es como una coca que ustedes compraran, la toman y no se acaba. En lugar de ser acabada empieza a regar más coca. Tanta que pueden llenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botellas en lo que se la agotan. Y entonces ya acabaron con ganancia. Bueno, ¿cuál es esa mercancía? Esa mercancía, pues somos nosotros, los proletarios. A nosotros, camaradas, se nos compra la fuerza de trabajo. Por su valor incluso, puede ser. La verdad, en salario, precio y ganancia se demuestra que, bueno, va a depender también cómo la vendamos. No es como la vendamos individualmente, porque estamos sujetos a una competencia gigantesca. Tú no quieres trabajar, no estás contento con tu salario, que nos dicen, pues allá afuera hay 20 que quieren tu puesto, lárgate. No, la cosa es que nos pongamos de acuerdo con nuestros compañeros y pues nos vayamos a huelga, le retiramos la mercancía y le volvemos a negociar el valor, ¿no? El precio de venta de nuestra fuerza de trabajo, o sea, el salario. Bueno, aún así, compran, digamos, por un valor justo, o sea, atenido a lo que necesitamos para vivir, el valor de nuestra mercancía, fuerza de trabajo. Pero en el consumo de esa fuerza de trabajo acaba con muchísimas más mercancías por encima del valor de las que representaría ese salario o esa suma de salarios. Y esto lo podemos ver todos los días sucediendo, para explicar esta sutil diferencia, el trabajo, o sea, como tal es muy abstracto. Solo se puede comprar el trabajo cristalizado, o sea, el producto del trabajo. Si ahí en Naucalpan, que hay una planta de Herdes, en Acatepec también hay una, los trabajadores vendieran su trabajo, lo que estarían vendiendo son las latas tal cual, o sea, ya envasadas, llegarían con su cuota de producción,
5 cajas de latas y las venderían al precio de esas latas. Eso sería vender su trabajo. No, lo que venden es su fuerza de trabajo, es decir, págame un salario que me alcance para vivir hoy. De tal manera que una vez que con ese salario yo compré lo que necesito para vivir hoy, vuelvo mañana y vuelvo a vender mi fuerza de trabajo. Y así, estamos de día a día, o de quincena en quincena, o de mes a mes, según nos toque, que por cierto un mes es ilegal, pero bueno, no le hagan. En fin, si nosotros, por ejemplo, camaradas, compráramos el trabajo a un mecánico, en otras palabras, es pagarle porque nos arregle el coche. Comprarle la fuerza de trabajo es contratarlo 8 horas, y durante esas 8 horas, todos los coches que él repare, él ya no es dueño de esa habilidad. Él nos vendió esa habilidad durante esas 8 horas. Entonces ya él no cobra las reparaciones. Las acaba cobrando pues el capitalista que le compró su fuerza de trabajo. Y bueno, de ahí nace el plusvalor. Pero no se queda ahí. Marx explica, bueno, el plusvalor, el chiste no es solo invertir dinero para obtener ganancia y se acabó. No, el capital es este proceso. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, los simples mortales? Vendemos para comprar. Porque, camaradas, ¿por qué trabajamos para otra gente? No, porque necesitamos dinero. O sea, tienes sed, necesitas comprar agua. Tienes hambre, necesitas comprar comida. No quieres ir pisando ahí las piedras, tienes que comprar una bota, un tenis, un guarache. En fin, tenemos que tener dinero. Y la única manera de tener dinero es vender algo. Si no tenemos nada que vender, pues nos vendemos. Vendemos 8 horas de nuestra vida, de lunes a viernes, lunes a sábado, rolando turnos, horas extras, según nos toque. Entonces, es lo que hacemos. Nosotros empezamos con una mercancía, si no tenemos ninguna en particular, tenemos nuestra habilidad y la vendemos, obtenemos dinero, se nos acabó el dinero, obtuvimos mercancía, de comprarla la consumimos y se acabó, acabamos con nada al final. Entonces tenemos que volver a echar a andar desde el principio ese proceso, que es mercancía, dinero, mercancía. Así funciona el mercado, ¿no? Ahora, en medio del mercado, entre un punto y otro, está el capitalista. El capitalista tiene que empezar con capital. O sea, tiene dinero, lo invierte en comprar fuerza de trabajo, o sea, pagar salarios, obtener los trabajadores, comprar las herramientas, los medios de producción, la materia prima, las patentes, lo que se ocupen, terminar con otras mercancías y una vez realizadas sus ventas, acaba con más dinero. Entonces el punto de salida y final de una de estas ecuaciones, que es mercancía, dinero, mercancía, acaba en cero, en nada. Tiene que volver al principio. En la otra, sin embargo, empezó en dinero y acabó de nuevo en dinero, pero en un punto más elevado. Entonces se va a estar reproduciendo de manera ampliada. Es decir, el chiste de la plusvalía es que se reinvierta en capital. Es decir, la plusvalía se convierte en capital y el capital en plusvalía. Y ahí se está reproduciendo y ampliando. Esa es la acumulación capitalista. Para ser un capitalista, pues no basta nomás ser rico y no basta nomás invertir una vez. El punto es, para ser un capitalista tienen que tener capital, y el capital es este proceso vivo que se está reproduciendo de manera ampliada. Por ahí Marx va abordando, haciendo una discusión en cada uno de estos procesos. Por ejemplo, otro de los secretos es que, pues bueno, la verdad es que no necesitan capital para contratar a los trabajadores. Prácticamente se lo pagan solos. Es decir, como en la realidad no se paga por adelantado, o sea, si ustedes quieren llevarse el refri, camaradas, primero lo pagan, ¿no? Lo pagan y ya luego, mínimo le enganchan, y ya luego se lo llevan. ¿Quieren llevarse esto? Pues van a pagarlo aquí con la camarada, ya luego se lo llevan. Pero para tener fuerza de trabajo, los capitalistas no nos pagan. Nos dicen, pues primero trabaja y ya después al final de la quincena te pago. Y entonces ocurre que incluso en ciertas ramas de la producción y en ciertas ramas de la economía, pues el trabajador se autopagó, porque el trabajador generó el valor de su propio salario, conservó el valor de las mercancías y la realizó y le generó la venta. Pues un ejemplo son los comisionistas de ventas, ¿no? O sea, pues primero vende y ya luego te pago tu comisión. O sea, él no tiene dinero para pagar la comisión, yo se lo estoy generando, es lo que tiene la mercancía que se vende. Entonces, bueno, otra.
Esto que explicaba el camarada Ángel. Una vez que entendemos de dónde viene la plusvalía, Marx explica, bueno, la plusvalía la podemos entender de manera absoluta y de manera relativa. Si lo representamos pues como tiempo de trabajo, o sea, y ojo, ahí el valor es tiempo socialmente necesario de producción. Decimos, las cosas valen porque nosotros invertimos ahí tiempo que no nos va a volver. Entonces, vámonos muy atrás a una etapa en la que todavía hay intercambio como trueque, y supongamos que en general los carpinteros ahí de Babilonia tardan unas 12 horas en generar una silla y llevarla al mercado para venderla. Y ustedes son muy torpes, se les cae todo y se tardan el doble. ¿Su mesa va a valer el doble? ¿Alguien se las va a comprar al doble si tiene exactamente la misma calidad que las demás? Pues no, la cosa va a valer el promedio. Entonces, en otras palabras, las cosas valen el tiempo socialmente necesario de producción. A menor tiempo socialmente necesario de producción, menor valor tiene esa mercancía. O sea, entre menos tiempo se produzca en la sociedad en promedio para generar esa mercancía, menos va a valer. Pues por eso se arruinan muchos artesanos. Porque lo cierto es que si la industria puede producir una pieza de ropa en 2 minutos, pues aunque el artesano se tarde pues 6 horas, 8 horas en producirla, muy poca gente se lo van a comprar. La mayoría se va a ir, ¿por qué? Pues por el precio más bajo, porque así funciona. Así funcionan estas relaciones sociales de producción. Entonces dice Marx, bueno, las cosas valen por el tiempo socialmente necesario de producción. El tiempo socialmente necesario de producción para la fuerza de trabajo es el tiempo socialmente necesario de producción de todas las mercancías que componen los medios de vida de ese trabajador. Entonces, bueno, de la diferencia de ese valor y del tiempo en el que se genera ese valor y el tiempo que lo tengo trabajando, es de donde nace la plusvalía. Entonces, ¿cuál sería la forma más sencilla, burda y simple que tiene un patrón para ganar más? Pues hacernos trabajar más tiempo. Esa es la plusvalía absoluta. ¿Cuáles son esos límites? Los que mencionaba aquí el camarada Ángel. Bueno, el primer límite son 24 horas al día, porque no existen más. Segundo límite es un límite fisiológico. Pues ya más de 16 horas el cuerpo humano, o sea, aunque nos hicieran trabajar más, nomás no lo aguantamos, pues nos desmayamos ahí. Hay otro límite. Y el tercer límite, que es en realidad político, por así decirlo, económico, va a depender de la fuerza organizativa de la clase obrera. ¿Hasta dónde te aguanta la clase obrera? Y la clase obrera empezó sus primeras huelgas. No sé si ubican el dato, camarada, pero las primeras grandes huelgas, lo que pedían era jornada laboral de 12 horas. Porque trabajaban 14. Entonces, pues ahí descuenten los dos. Pues hacían por eso eran las primeras grandes huelgas de la revolución industrial. Exigimos que menores de 6 años no trabajen. Porque trabajaban, pues, ¿no? Y ustedes pueden ver recortes de periódicos donde básicamente ofrecen lotes de huérfanos, ¿no? Tal cual, con palabras un poco más bonitas, pero dicen algo así, pues, si se lleva estos 10 huérfanos, le agrego uno más con especial. No le va a rendir lo mismo, pero pues va gratis. Entonces, bueno, las primeras huelgas eran para proteger a la niñez, que en otras palabras también era para evitar que se desplomaran los salarios, porque no era lo mismo lo que le pagaban a un niño que lo que le pagaban a un adulto. Entonces, bueno, prohibir el trabajo infantil era prohibirle a la burguesía que pagara esos salarios tan miserables, y que, bueno, que tuviera que pagarle a uno para que se sustentara toda la familia. Y por reducir estos tiempos de trabajo. Entonces, bueno, ya supongamos, se aprueban unas leyes que limitan la jornada laboral a 12, 10 o 8 horas. Ya se limitó. ¿De dónde entonces van a incrementar su ganancia los capitalistas? Porque el capitalista necesita reproducir y ampliar ese proceso de acumulación. Necesita ganar más. Si no, el capitalista que está ganando más lo va a arrollar, así de fácil y de sencillo. No es una cosa tampoco ahí de maquiavelismo individual, sino que así objetivamente funciona el mercado. Entonces, bueno, si no los puedo hacer trabajar más tiempo, sí los puedo hacer trabajar ¿qué?
pues más rápido, más intenso, que produzcan el doble o el triple en el mismo tiempo. La realidad es mucho más apabullante, camaradas. En los últimos 100 años, o sea, si comparamos los proletarios mexicanos de hoy en día con los proletarios mexicanos de hace 100 años, de la época de Porfirio Díaz, pues producimos 1000 veces más en el mismo tiempo. Cada un obrero de ahorita produce 1000 veces más riqueza que los obreros de hace 100 años. ¿Y vivimos 1000 veces mejor? No, camaradas. Supongamos sí vivimos mejor, pero supongan ustedes, esa riqueza representa unas 20, 30 veces el salario de hace 100 años. Pero mientras tanto estamos dando entonces 970 veces más de diferencial en la riqueza que generamos en el mismo tiempo. Y esta es la plusvalía relativa. La absoluta es prolongar la jornada de trabajo y la relativa es intensificar la jornada de producción. ¿Cómo se intensifica? Marx ahí hace un repaso histórico-lógico del mismo, y uno es la cooperación simple. El solo hecho de juntar trabajadores hace que sean más productivos. Supongan ustedes, camaradas, que 10 trabajadores muevan una piedra de 2 toneladas, 10 metros en una hora. ¿En cuánto calculan que la mueve un trabajador solito? Nunca. O sea, no va a ser una proporción igual, simplemente va a ser igual a 0. O sea, el trabajo gana productividad mediante la cooperación. Esta cooperación después se puede desdoblar en la manufactura. En lugar de que cada obrero tenga que producir, digamos, un reloj, cada obrero hace una sola operación. Es decir, uno pone una tuerca, otro pone ahí un resorte, otro ajusta, otro le pone la laca, otro lo lima, etc. Se hace esta cadena. Esa es la manufactura, la maquila, por ejemplo. Ahí se vuelve mucho más productivo. ¿Por qué? Porque el trabajador se especializa muy rápidamente. Es un proceso muy sencillo. Lo puede aprender, digamos, en una semana, en medio día, no sé, dependiendo de la complejidad del mismo. Y se vuelve muy bueno en hacerlo. Incrementa la productividad más. Y por último, una vez que se ha descompuesto el proceso productivo de una rama de la producción de una mercancía en una serie de movimientos mecánicos, entonces podemos poner una herramienta y luego una máquina, es decir, una herramienta automatizada, a hacer ese proceso. Y el obrero ya no tiene que hacer ese proceso, sino que lo que hace es vigilar la maquinaria o activarla en ciertos momentos. Y la ventaja de la maquinaria es que, bueno, nosotros estamos limitados a 2 brazos, pero una máquina que haga ese mismo proceso puede tener 18 extremidades, hacerlo en una 10ª parte del tiempo, etc. Por eso la productividad se incrementa muchísimo, pero el valor de las cosas también disminuye, porque tiene menos valor cada mercancía analizada en lo individual. Es decir, el capitalista gana muchísimo más, porque despide a 20 trabajadores y uno solo le produce lo de todos, se paga bien poco salario, pero ahí va la cuestión. ¿De dónde nació el nuevo valor? De la fuerza de trabajo. Es decir, por sí solito la herramienta no genera valor, transfiere su valor. Por sí solito el algodón no le agrega nuevo valor. Es decir, si el algodón vale para esta playera 10 pesos, esos 10 pesos ya están incluidos en el costo de venta. Si el botón vale $1, ese $1 se suma al costo de venta. Suman todo ello. ¿De dónde vino el nuevo valor? De darle esta forma, de ponerla a venta y disposición del consumidor. Es decir, de que le agregaron nuevos procesos. El trabajador es el único que le agrega nuevo valor. Y si tú despediste 20 trabajadores, entonces uno solo es el que le está agregando ese nuevo valor. Y ese nuevo valor es cada vez más minúsculo en cada mercancía. Y esto es lo que Marx describe como la composición orgánica del capital. Y entonces ya estamos entrando a los límites del capital. Bueno, estoy súper resumiendo, En realidad hay muchísimos más. Este libro muy rico les va a ayudar pues para entender
realidad concreta de lo que están viviendo ahí como proletarios y entender entonces por qué tenemos la capacidad disruptiva sobre el sistema y cómo hemos, sobre la base de la crítica a este sistema, empezar a construir nuevas relaciones sociales de producción una vez tomado el poder. Y también por qué es necesario tomar el poder. No es verdad que el trabajador se va a emancipar nomás con aumentos salariales, nomás con mejoras graduales. Si hay que defendernos, pues cualquiera se defiende. No pone, en caso de que alguien lo agarre a golpes, no pone la yugular, no se defiende. Pero nosotros vamos a ir a la raíz de eso, para no tener que defendernos, abolirlo de plano. Entonces, bueno, entrando a los límites del capital, un primer límite es, bueno, ¿y de dónde nació esto? Dinero, mercancía más dinero. Entonces, ¿qué es primero, la plusvalía o el capital? Uno dice, bueno, la plusvalía, pero necesitas tener capital para poder generar plusvalía. Ah, bueno, entonces el capital, pero ¿de dónde te vino una gran riqueza? Si esa gran riqueza solo puede venir de que está incrementándose. ¿De dónde nació? ¿Qué nos dice cada capitalista? No, Rockefeller empezó boleando, Slim vendía el yerno de Slim vendía ahí ¿cómo se llaman? Los cuadernos. No, si tú le echas ganas y ahorras y eres hábil, puedes crecer. Es mentira esto, pues, ¿no? El capitalismo nació, para empezar, con el mercado mundial. Y el mercado mundial nace con la conquista del Nuevo Mundo. Es decir, con la colonización de la Nueva España. Nació chorreando lodo y sangre por todos sus poros y sacando aquí toneladas y toneladas de plata y oro. Y perdón, pero no fue echándole ganas. Y saqueando naciones enteras, hasta mi abuelita se hace capitalista. Pues no hay ninguna habilidad en ello. El tema es que hubo una acumulación originaria. Hay un punto en el cual se pasa de 0 a D, de nada a dinero. Y ese nada a dinero nació masacrando a la población de las colonias, nació esclavizando a la población negra de África, nació saqueando el oro y la plata. Y cada nuevo negocio, camaradas, en realidad nace con esos crímenes. Nuevos capitales aquí en México se están haciendo en base al crimen. Hasta el señor Slim. Señor Slim no fue hábil, lo que pasó es que Salinas de Gortari le regaló a precio de remate Telmex, y eso es dejarle pasivos, dejarle de clientes cautivos pues a 80 millones de personas nada más. Pues ¿cómo no? ¿Cómo no iba a incrementar? Eso fue una acumulación originaria, es decir, despojar, esclavizar. De ahí nace el capital. Ningún cuento de hadas, ningún Adán y Eva capitalista, no fue así. No fue así. Y las siguientes generaciones de capitalistas, que los juniors que heredan estos capitales, pues ya lo heredan, básicamente. Heredan, porque el capital no es solo ese dinero, pues. El capital, de hecho, le va dando varias definiciones, varias aristas, como es toda esta relación económica. Un billete de 100 no es capital. O sea, lo que ustedes traen ahí en sus bolsillos jamás no es capital. Eso es mercancía. Se vuelve capital cuando se junta con otros. Bueno, en realidad sí tenemos capital, pero lo tienen otros. Todo lo que nosotros estamos ahorrando, por ejemplo, que se llama por ahí Banorte y Banamex, etcétera, y que lo usan para convertirlo en capital, ahí sí se vuelve capital. Cuando ese dinero se junta con mucho otro y se invierte en este proceso, se vuelve capital. La sandwichera que tienen en sus casas, camaradas, que es mercancía, no es capital, pues es un medio de vida. Esa misma sandwichera puesta en un VIPS es capital, porque sirve para explotar a un trabajador y generar mercancías que van a ser compradas. El trabajo que ustedes se toman en su jardín para tenerlo bonito no es capital. Es algo que les da un goce estético, pues es una actividad vital de ustedes. Hacer esa misma jardinería por un pago a una empresa outsourcing, a una sede de una oficina, ahí sí se vuelve parte del capital. Entonces, bueno, el tema es, este capital llega tiene unos ciertos límites que lo inician, que lo presuponen, que lo reproducen, pero que también lo limitan. El capital está condenado a tener crisis cada vez más profundas. No es posible, no lo ha podido y no lo podrá resolver
el propio capitalismo. Sus crisis son irresolubles en los márgenes de este sistema. ¿Se acuerdan, camaradas, que hablábamos de que los capitalistas no pueden vivir sin revolucionar la técnica? Porque necesitan competir entre ellos. Y para competir entre ellos necesitan, dijimos, vender más. Para poder vender más necesitan producir más rápido que la competencia para tener mayor margen de ganancia. Entonces dijimos, están sobreexplotándonos. Y la competencia no tiene de otra si no quiere sucumbir a explotarnos también en el mismo grado, en el mismo rango. Y así van empujando hasta que llega, se da una serie de cosas. Por un lado, los que produjimos todo, no podemos consumir ese todo. Y entonces llega un momento en el que ustedes, por ejemplo, un mercado altamente especulativo que es los bienes inmuebles, las bienes raíces, los departamentos, las casas, etcétera, resulta que los trabajadores que produjeron esas casas no las pueden comprar y viven en casuchas ahí construidas artesanalmente sin las mismas medidas. O las compran pero a costa de endeudarse 30 años. Y entonces tenemos un montón de viviendas sin ocupar, por un lado, un montón de gente sin vivienda, rentando, viviendo con sus familiares, viviendo en la calle, y otro montón de trabajadores de la construcción sin empleo, teniendo la capacidad, como nunca en la historia, que haría palidecer a los egipcios, de construir cosas, o sea, en este tiempo récord, y de disfrutarlas, no lo hacemos. En lugar de eso, sucumbimos frente a esa abundancia. Y tenemos trabajadores que producen alimento pasando hambre. Y tenemos trabajadores que producen medios de transporte, que trabajan ahí en las armadoras, yéndose en su bicicleta o tomando el transporte público. O sea, llega un punto en el que los propios productores, en tanto consumidores, no pueden consumir aquello que ellos mismos produjeron. Porque en global, como clase, los capitalistas nos han llevado a un punto, entre todos ellos, en los cuales el salario ya no representa nada frente a esa acumulación. Y entonces se atora el mercado. Porque para desgracia del capitalista, la enorme mayoría de la población que es proletaria, pues es la que sufre sus propios salarios. Entonces se atora. Y en ese momento en que se atora, como cada vez cada mercancía tiene unos átomos de la riqueza social producida durante la jornada de trabajo cada vez menor, y como el margen de ganancia era cada vez más chiquito, más frágil, en cuanto se atora tantito la producción, en cuanto hay un desajuste, entra en crisis. O sea, empieza, en lugar de ganar dinero, empieza a perder dinero, el capital. Y entonces, el tema es que es como una cadena. Si la coca de repente ve que no hay ventas suficientes en un país y tiene 5 plantas, ¿qué va a hacer? Pues cierra, ¿no? Una de las plantas. Manda al desempleo a los trabajadores. Porque al final el capitalismo presupone el derecho burgués, y el derecho burgués es el derecho del patrón de tronar los dedos y aventarnos a la calle. Nada le garantiza al trabajador que va a estar ahí para siempre. Nada, absolutamente nada. Hoy está bien, mañana, quién sabe. Y entonces, como es una cadena en la economía, si cierra la coca, pues también la planta que produce los envases de vidrio tiene que reducir producción y recortar personal. Y el que produce las taparroscas, lo mismo. Y la que le transportaba, lo mismo. ¿Y qué terminas con, al final de la ecuación? Con miles de compañeros en las calles desempleados. Y ellos consumen, no, porque no tienen ingresos. Y entonces el mercado se vuelve... y se vuelve a contraer, y se vuelve a contraer, y es como una bomba económica, que arrasa pues, países enteros, y ves un montón de gente entonces pasando desesperación y hambre. No hay, entonces llega un punto, pues, y esto el capitalismo ya lo alcanzó desde hace mucho tiempo. ¿Cómo sale de esa crisis? Destruyendo capital. O sea, el problema es que es una crisis de sobreproducción y de sobreacumulación, y se tiene que destruir capital. Y el problema es que el capital es el que ordena la vida económica y social y política de nuestras sociedades. En otras palabras, por la necesidad del capital se tiene que destruir producción. Y resulta que hoy en día, camaradas, 50% de la comida que producimos se destruye. No es que no se compre, ni siquiera llega al mercado, ni siquiera se oferta. Se tiene que destruir para mantener los precios.
Y al mismo tiempo hay gente que pasa hambre. Y eso es un verdadero crimen social, pues. Se llega a un punto en el que lo que se ha producido se tiene que tirar al mar. No, o sea, nada de regalar alimentos, nada de poner a disposición de las necesidades de la gente, el transporte, la salud, la vivienda, la educación, porque eso es socialismo, pues. Es poner a disposición de nosotros lo que nosotros produjimos. Pero yo, obviamente, el capitalista pues no va a ser socialista. El capitalista tiene que destruir entonces capital. Y obviamente entre destruir mi propio capital y el del vecino, pues mejor el del vecino. Y una solución que encuentra entonces el capitalismo, por ejemplo, son estas guerras, en que el capital sobreacumulado se reorienta a ser destruido y generar un nuevo mercado al final de esta guerra. Y entonces, pues bueno, esa crisis, explica Marx, ¿cómo se sale de esa crisis después de destruir capitales? Pues te quedan menos capitales que acumulan y ocupan ese espacio, pero entonces vuelven al mismo punto. El tema es, al final de cada crisis hay menos capitalistas, pero más ricos. ¿Qué pasa con una empresa que se va a la bancarrota? Si Interjet o Mexicana o Aeroméxico se va a la bancarrota, otra empresa es la que agarra ese mercado. La que compra a precio de remate esos aviones, la que contrata desesperados a un precio menor a los trabajadores, etcétera, la que se lo devora. Al final de la crisis acabamos con menos capitalistas, pero con más capital. Y ese más capital lo moviliza en el mercado a una velocidad mayor. Y entonces ahí viene de nuevo la crisis, pero más rápido y más profundo. Y se sale de la crisis y ahí viene de nuevo, pero más rápido y más profundo. Y lo estamos viviendo, camaradas. Y lo estamos viviendo. Entonces, bueno, camaradas, eso es un muy breve resumen de algunos de los conceptos y del, digamos, de la utilidad política estratégica que tienen para ser estudiados. Desde el día que este libro se escribió, la clase obrera tiene una guía científica para dirigir su lucha. Hoy, para reducir sin temor, sin miedo al éxito, la explotación, para aventarse pues a la huelga, para aventarse a defender de los capitalistas, pero mañana por abolirla de plano. Y abolirla de plano debe ser inscrito entonces en el programa político de la clase obrera de este país y del mundo, expropiar los medios de producción y controlarlos como clase. Desde el día que esto se terminó de redactar, eso es la cuestión para nuestra clase. Y por eso no es gratuito que desde que se escribió hasta la fecha de hoy, se le avienta economista tras economista burgués a tratar de considerarlo ya refutado. Y los vemos ahí, tanto en la calle, en los centros de trabajo, en la academia y en las redes, diciendo Marx ya fue refutado. Por cosas tan absurdas y pseudocientíficas, o sea, pseudociencia hablo como el zodiaco, o como la tierra plana, cosas como la teoría subjetiva de valor, ¿no? Dice, no, Marx se equivoca de principio por partir de Adam Smith y decir que el trabajo es lo que le da valor, porque no, lo que le da valor es el sujeto. Y para cada sujeto las cosas valen distintas, y entonces por eso puede valer más o puede valer menos. Y bueno, camaradas, ustedes pueden entrar a un Oxxo y decir, oye, no, eso está muy caro, toma, te doy 5 pesos, tómalo o déjalo. Pues no. O lo otro que implica, es la teoría marginal de valor, ¿no? Los bienes escasos, por ser escasos, es que se le da valor en realidad, y entonces es el stock de bienes escasos lo que hacen que valgan las cosas. Eso supondría que conforme un almacén va vendiendo las cosas y se queda con menos stock, va creciendo logarítmicamente el valor de eso. O sea, yo tengo 10 computadoras producidas en X cantidad de tiempo y en lugar de asignarle un precio digo, no, la primera se le lleva a usted a 100 pesos, la segunda a 200, la tercera en 1000. No es feria, pues, donde vendan cobijas de San Marcos. No es así. O sea, el propio capitalismo refuta estas disquisiciones teóricas de ciertos defensores teóricos del capitalismo. Ya otros, pues, más bien lo que intentan es darle la vuelta a la teoría sobre la crisis que explica Marx.
Y ahí tenemos a los keynesianos diciendo, bueno, sí, pero el problema es el ahorro. Si los trabajadores están ahorrando, reducen el mercado, entonces el chiste es que no ahorren, que gasten. Pero lo que los hace ahorrar es la inseguridad. Entonces, si tu Estado inviertes, tu Estado nuestro, Estado burgués de los capitalistas, inviertes en seguridad social, en educación, en infraestructura, etcétera, los trabajadores ya no tienen que ahorrar por si me enfermo o por si llego a vejez y no sé qué, sino que se gastan ya eso, y por gastárselo crece el mercado y evitamos la crisis. Y entonces, incluso en tiempos de Keynes, que es de donde parten todos los neo-keynesianos de ahí en adelante, dijeron, oiga, pero eso no evita, pues que, o sea, eso solo partiendo de un sistema de equilibrio, y no hay un sistema de equilibrio en el mercado. Pues lo que va a pasar es, tarde o temprano va a llegar la crisis, y la crisis, pues bueno, todo ese gasto productivo del Estado y gasto social, pues se mantiene en base a los impuestos, y bueno, los impuestos vienen del propio proceso ahí del mercado, del propio proceso económico. Va a llegar la crisis va a presuponer que a los trabajadores ya no les vas a poder cobrar IVA, porque no van a comprar, no les vas a poder cobrar impuestos sobre la renta, a las empresas no les vas a poder cobrar porque se van a ir también a la bancarrota. Y entonces, ¿cómo sostienes eso? Nada más con deuda, y la deuda después te va a generar interés. O sea, al final, Keynes, vamos a llegar a una crisis de deuda pública y que va a estallar después en crisis de sobreproducción y sobreacumulación. No te salva la crisis, tapas un hoyo, pero la presión te lo va a reventar después. Y Keynes lo admitió y dijo, sí, pero yo ya no voy a estar para entonces. Entonces no me importa, no es mi problema. Y tienes pues a otros, ¿no? Al liberalismo, a los neoliberales que dicen, bueno, no nos importa la crisis, nomás gasten en reprimir a la clase trabajadora y pues, nos vale. En fin, ahí nos van pues postulando una forma de gestión del capital que evidentemente, si hace alguna promesa a los trabajadores, no se las puede cumplir a largo plazo, y es sustituida por otra forma de gestión, y luego otra cuando el descontento de los trabajadores es mayúsculo, y así nos van planteando pues formas de gestionar el capitalismo, las demás doctrinas económicas. Y la conclusión a la que llegamos pues es, no hay salida capitalista a la crisis capitalista. Lo único que hay es una nueva crisis que se prepara, más profunda, más prolongada y en más breve tiempo cada vez más. Entonces, bueno, armados de ese conocimiento, nos queda claro a qué vamos a dedicar el esfuerzo político, a qué vamos a dedicar el tiempo libre pues que nos queda después del trabajo. ¿Pensamos que vamos a poder disfrutar de una vida digna bajo este sistema? Que nos depara no solo crisis económica tras crisis económica, que va a significar sacrificarnos 10, 20, 30 años de nuestra existencia en condiciones jodidas para salvar a los patrones, que nos va a preparar el escenario de conflictos interimperialistas militares, es decir, que la guerra mundial viene de nuevo, pues, ¿no? Que nos genera pues este problema medioambiental, que la pandemia es solo una de tantas expresiones de esa crisis misma. O en lugar de imaginarnos que mediante nuestro esfuerzo individual vamos a salir adelante, nos organizamos, nos unimos como clase y les arrebatamos esos medios de producción. Esa es la cuestión. Y bueno, pues les recomiendo mucho su lectura para que estén armados pues, de una comprensión teórica profunda de la realidad que estamos viviendo. Gracias. Le damos las gracias al camarada Diego Torres, segundo secretario. Como parte de la contribución nuevamente para esta lucha ideológica, camaradas, ustedes pueden adquirir estos tomos del Capital.